¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Gallardo, soy médico de familia del Servicio Médico de Dipreca de Santiago y hoy les quería hablar un poco de una palabra o un concepto que se llama funcionalidad en el adulto mayor, por supuesto. La funcionalidad se refiere en palabras simples, a la capacidad que mantienen los adultos mayores, valga la redundancia, de ser funcionales, de ser capaces de hacer las actividades de la vida diaria, tanto las básicas como las instrumentales, por ejemplo, ir a comprar, pagar las cuentas, etc. La funcionalidad en el adulto mayor habitualmente se ve amenazada por ciertas condiciones que uno debiera tratar de prevenir, y para eso se han definido ciertas condiciones que se llaman síndromes geriátricos, que son condiciones que pueden tener diferentes causas pero que se expresan de la misma manera. Por ejemplo, uno de los síndromes geriátricos es las caídas, otro síndrome geriátrico es la polifarmacia, otro síndrome geriátrico es la incontinencia urinaria, los déficits sensoriales, por ejemplo, y estos pueden tener diferentes causas. Por ejemplo, vamos a tomar uno como ejemplo, las caídas. Un paciente, por ejemplo, un adulto mayor que haya tenido un accidente cerebrovascular y haya quedado con una secuela, o un paciente que haya tenido una lesión en una cadera o una fractura, que tenga problemas con la vista, todas esas condiciones favorecen que esta persona pueda tener caídas. Cuando se producen las caídas, probablemente el paciente va a quedar con una cosa que se llama síndrome post-caída y va a tener temor a que esto vuelva a suceder y por lo tanto va a moverse cada vez menos. Al moverse cada vez menos, el paciente va perdiendo funcionalidad y va en el fondo a tener mucho más riesgo de quedar finalmente postrado. Como existen estos síndromes geriátricos, también están algunas enfermedades crónicas que habitualmente, no siempre, pero en general aparecen antes de que comience la vejez, digamos, antes de que uno sea adulto mayor, ya han comenzado, que son las típicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares que cuando no son controladas, no tienen un buen tratamiento, sus secuelas van a poner en riesgo la funcionalidad. Por ejemplo, como ya había mencionado recién, los accidentes cerebrovasculares, un paciente diabético tiene mucho riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, los hipertensos igual, y si uno es hipertenso o diabético, aún más. Por lo tanto, para mantener la funcionalidad, uno debe tratar de mantener estas enfermedades lo más controladas posible en el tiempo. Como el eje aquí es mantener esta funcionalidad que yo les contaba, hay algunos elementos que debemos considerar que son básicamente cómo poder prevenir todas estas condiciones que van a poner en riesgo la funcionalidad. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir o para evitar que la funcionalidad se vea amenazada? Yo les contaba recién que una de ellas es mantener estas enfermedades que probablemente aparecieron en una etapa más temprana, como la hipertensión, la diabetes y todas estas otras condiciones que pueden producir estos síndromes geriátricos. Hay algunas condiciones o algunas cosas que podemos hacer o que el adulto mayor puede hacer que van a ser comunes a todos estos síndromes, que en el fondo cuando están presentes, cuando uno los hace, va a evitar gran cantidad de estos síndromes. Y básicamente son lo que muchas veces probablemente hayan escuchado por ahí, son los hábitos saludables. Los hábitos saludables son los hábitos que todos deberíamos tener, tanto en alimentación, por ejemplo, y en actividad física. Un paciente que es hipertenso debe tener una dieta que sea baja en sodio. Los diabéticos, por ejemplo, deben tener una dieta que no contenga alimentos azucarados. Y hay un elemento que es común a toda esta enfermedad, que es la actividad física. En mi práctica clínica, habitualmente, uno ve que las personas ponen toda su fe, por así decirlo, en los tratamientos médicos que tienen que ver con los fármacos. Entonces, un poco resumiendo o teniendo como receta de cómo uno debería mantener la funcionalidad o qué debería hacer, básicamente uno debiera mantener las patologías crónicas controladas
de la mejor manera posible, la hipertensión, la diabetes, que son, nombro ellas dos porque son las más importantes y las que están presentes en gran mayoría de los adultos mayores. Y por otro lado, mantener hábitos saludables, tanto alimentarios como de actividad física. Por ejemplo, yo les pongo, la actividad física, cuando uno hace actividad física, mejora la hipertensión. La actividad física libera unas sustancias que se llaman endorfinas, que son unos analgésicos naturales, que en aquellas personas que tienen artrosis, por ejemplo, que es la inmensa mayoría de los adultos mayores, les va a producir alivio del dolor. En los adultos mayores se produce una condición que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Con la actividad física se mantiene el tono muscular. Cuando la actividad física hecha bajo ciertas condiciones se mejora la masa muscular. La actividad física, al liberar endorfinas, también mejora el ánimo. Muchos adultos mayores cursan con trastornos del ánimo y la actividad física va a mejorar su estado de ánimo liberando serotonina y neurotransmisores que ayudan a mejorar el ánimo. En los pacientes diabéticos, la actividad física reduce la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la condición que produce la diabetes y al hacer actividad física, esta resistencia a la insulina disminuye, mejorando el control de la diabetes. Por lo tanto, yo creo que en resumen, el esfuerzo que deberíamos colocar en nuestros adultos mayores es mantener sus patologías crónicas, como dije, compensadas y estimular la adquisición de hábitos saludables, tanto en la alimentación como en la actividad física. Nuestro centro, CERMED, aquí en Santiago, cuenta con un examen que se llama el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor, el EMPAM, donde se evalúan todas estas condiciones del adulto mayor que yo les contaba, y para buscar aquellos síntomas geriátricos que finalmente van a amenazar la funcionalidad de los adultos mayores. Así que yo los invito a que los que están en Santiago puedan acudir a CERMED a realizarse esta evaluación, y los que están en provincia se acerquen a los centros de provincia para tener una visita con un médico que también puede evaluar estas condiciones. Y recuerden, mi nombre es Marcelo Gallardo, soy médico familiar del Servicio Médico de IPRECA de Santiago, y que todo esto que hemos conversado hoy es para que tengan una mejor vejez, para que puedan prevenir complicaciones y mantengan la funcionalidad hasta lo más que se pueda. Por lo tanto, los invito a que se acerquen, los que están en Santiago, al Servicio Médico de Santiago, y en regiones se acerquen a su médico.